Bien, pues el día de hoy vamos a terminar con lo que es el tema de trigonometría. Vamos a ver lo que son leyes de senos y cosenos. Vamos a ver un poquito, solo vamos a mencionar un poco sobre algo que se llaman funciones trigonométricas inversas y completar un poco de lo que vimos el martes sobre ángulos, senos y cosenos de ángulos en ángulos mayores a 90 grados y vamos a terminar resolviendo algunas ecuaciones trigonométricas. Bueno, entonces, lo primero es tomar en cuenta lo que es la ley de senos y cosenos, de senos y coseno, porque en realidad el coseno nada más se utiliza en el enunciado, solo se utiliza una vez y en el caso de la ley de senos, ahí sí se utilizan dos veces. Bueno, en este caso no vamos a demostrar las dos leyes, ni la de senos ni la de cosenos. Eso pues ya lo tienen directamente demostrado en la lectura correspondiente, que si no mal recuerdo debe ser la lectura 5 del tema de trigonometría, que la tienen ahí disponible en Moodle. Y entonces pues aquí ya nada más la vamos a aplicar. Esto en esencia es lo que conocemos como resolver triángulos. Y pues aquí nada más hay que hacer el comentario que ya no vamos a estar encasillados en el triángulo rectángulo, ya podemos tener cualquier triángulo, no importa si es equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, obtusángulo o recto, no importa, es para triángulos generales. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tengo este triángulo. Vamos a nombrar cada uno de sus vértices. Los vértices los nombramos con letras mayúsculas. De esta manera. Y los lados opuestos a cada uno de los vértices los denotamos con letras minúsculas. De esta forma. El lado opuesto a B, pues es B minúscula. El lado opuesto a A, pues es A minúscula. Y el lado opuesto a C, pues es C minúscula. Bueno, así es como vamos a denotar los triángulos a partir de ahora. Bien, ¿de qué va esto de la ley de los senos y la ley del coseno? Primero la ley de senos. Esta ley me dice que si yo tengo el lado A dividido entre el seno de su ángulo opuesto, tiene que ser igual a B dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Y esto además también es igual a C dividido entre el seno de su ángulo opuesto. También lo podemos encontrar al revés, es decir, que tengamos el seno del lado X dividido entre precisamente el lado opuesto. El seno del ángulo X dividido entre el lado X, su lado opuesto, ¿sí? No importa, cualquiera de las dos formas es la correcta. Entonces, si ustedes ya conocían alguna forma de antemano, pues sigan usando esa forma, no hay ningún problema. Ahora, aquí de la ley de senos, lo importante es saber en qué momentos podemos aplicarlo. Y para ello me voy a centrar únicamente en una sola de estas dos igualdades. Por ejemplo, me voy a centrar directamente en esta parte. Entonces, la voy a copiar. La voy a pegar por aquí abajo. Bueno, esta ley la podemos aplicar de la siguiente forma. Ustedes pueden observar que ahí tengo dos cocientes igualados entre sí. Y pues al tener dos cocientes resulta que en realidad tengo cuatro números.
tendría dos numeradores, que serían los lados, y dos denominadores, que serían los respectivos senos de los ángulos. Bien, para que yo pueda resolver estos cocientes, forzosamente necesito 3 de estos elementos. Es decir, yo puedo tener los dos lados y un ángulo, o bien puedo tener dos ángulos y un lado. Pero aquí dense cuenta que forzosamente el lado o el ángulo que tenga de manera individual debe ser opuesto a alguno de los ángulos o lados que ya conocemos. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo que B vale 4, C vale 5? Bueno, pues necesitaría al menos uno de los ángulos del triángulo, que en este caso puede ser el opuesto a 4, o bien puede ser opuesto a 5, y con ello pues tendría directamente la forma de poder calcular el seno del ángulo que me hace falta, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, puedo tener aquí el seno de 30 y entonces aquí me faltaría el seno del ángulo C. Aquí ustedes pueden darse cuenta que yo puedo despejar el seno del ángulo C para saber cuál es el ángulo en particular. Entonces, si queremos aplicar la ley de senos, necesitamos uno de estos dos escenarios posibles. Conocer dos lados del triángulo y un ángulo opuesto. O bien, conocer dos lados, dos ángulos, en este caso son dos ángulos, conocer dos ángulos y un lado opuesto. Si conozco tres ángulos, no me sirve de nada, pues porque los ángulos al no variar pueden definirme una gran cantidad de triángulos con diferentes dimensiones. Y al tener los tres lados, pues tampoco me sirve de nada porque no tengo la manera de saber cuáles son los ángulos internos. Solamente sé que su suma es 180, pero no cuál es la magnitud de cada uno de ellos. Entonces, así es como vamos a poder aplicar lo que vendría siendo la ley de senos. Ahora, aquí viene una parte importante. ¿Qué sucede si tengo dos lados y el ángulo formado por esos lados? En ese caso se aplica la ley del coseno exactamente. Entonces voy a tener otra vez este triángulo. Lo voy a pintar por acá. Es este mismo triángulo. Utilizando el mismo triángulo, en realidad es un triángulo genérico, no importa cuáles sean sus dimensiones. Para aplicar la ley del coseno, pues necesito, por ejemplo, C. Voy a utilizar C. Sí, voy a utilizar C. La ley del coseno me diría que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB por el coseno del ángulo que forman. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta que los lados A y B pues vendrían siendo estos. C
pues es este ángulo, el ángulo formado por precisamente los lados A y B que están participando en el cálculo del lado faltante C. Dense cuenta cómo este lado C, este ángulo C, que interviene en la ley del coseno, es el opuesto al ángulo que queremos calcular. Entonces, aquí tomen en consideración que para aplicar esta ley, la ley de coseno, forzosamente necesito dos lados y el ángulo que forman esos lados, el ángulo entre ellos. Y de esta manera tenemos tres variantes de lo que vendría siendo la ley del coseno. A cuadrada pues vendría siendo igual a c cuadrada más b cuadrada menos 2 veces c por b o b por c, como quieran escribirlo, por el coseno del ángulo entre ellos. Y por último, pues b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada. Y nuevamente, menos 2ac por el coseno del ángulo entre ellos. Bien, entonces, a diferencia de la ley del seno, que me relaciona los tres ángulos con los tres lados, aquí también lo hace, pero lo hace de manera separada para cada caso de alguno de los lados A, B, C del triángulo que se esté trabajando. Entonces, aquí tomen en consideración que habrá problemas en los cuales podamos aplicar puramente ley de senos, algunos otros donde apliquemos puramente ley de coseno, y tal vez exista algún momento en el que necesitemos calcular mediante ley de seno y coseno de manera conjunta la solución de algún problema, de algunos triángulos en particular, ¿sí? Entonces, aquí pues tenemos las tres versiones de la ley del coseno. Y acá arriba pues tenemos lo que es la ley del seno. Estas dos son importantes para que podamos realizar lo que es la resolución de triángulos. Entonces, aquí nada más para completar esto, para aplicar la ley del coseno necesitamos conocer dos lados y el ángulo entre ellos. Eso es lo que necesitamos para calcular lo que es la ley del coseno. ¿Pero qué más utilizaron? Necesitaron otra información. Si es lo que creo que como debe ser, utilizaron las tres. Porque si conocían los tres lados, estas quedarían como incógnitas. Uh-huh. Sí. De hecho, lo que les puedo decir es que se adelantaron al tema 4 de álgebra. No, es cierto, al tema 5. Porque lo que hicieron fue plantear un sistema de 3 ecuaciones, cada una de las variantes de la ley del coseno, con 3 incógnitas,
que serían los cosenos de cada uno de estos. Los demás eran constantes porque los lados sí los conocen, ¿no? Entonces, aquí directamente a lo que se enfrentaron fue a resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que más adelante pues, ya lo catalogaremos como un sistema compatible determinado, ¿sí? Ahí sí, es precisamente la información adicional que les comenté hace un rato. Puramente utilizando una sola de estas, por ejemplo, nada más esta, pues necesitamos más información al respecto. Y esa otra información nos la da precisamente la teoría de sistemas de ecuaciones lineales, en la cual, si yo tengo 3 ecuaciones, aquí tienen 1, 2, 3, y tienen 3 incógnitas, voy a decir, por ejemplo, que el coseno de C es X, el coseno de A es Y y el coseno de B es Z. Entonces tienen lo que se conoce como un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado. Esa es la información necesaria para que podamos encontrar todos los ángulos a partir de los lados, ¿sí? De hecho, les puedo decir, si conocemos los ángulos y no conocemos los lados, tendríamos también un sistema de ecuaciones lineales, no directamente aquí, sino mediante la ley del coseno, del seno. Aquí es donde tendríamos un sistema de ecuaciones lineales, pero que le vamos a llamar compatible indeterminado, porque existirían múltiples soluciones. Entonces sí lo podemos. Sí, adelante. Ajá, sí, exactamente. Esa relación siempre se va a conservar en los lados. Cosa que cuando nada más conocemos los ángulos, pues no sabemos, porque podemos tener este triángulo con ángulos determinados, pero también podemos tener un triángulo como este. Son los mismos ángulos, pero los lados variarían. Entonces, dense cuenta que aquí abajo tendríamos una sola solución, por eso le llamo sistema compatible determinado, y aquí tendríamos muchas soluciones. Y entonces se conoce este tipo de sistemas de ecuaciones como compatible indeterminado. Tiene solución, pero tiene múltiples. Es indeterminada la solución. ¿Sí más o menos me explico qué fue lo que realizaron ahí? No, es hasta el tema 5. Entonces, hasta que comencemos a ver sistemas de ecuaciones lineales, y ya que veamos toda esa teoría, vamos a ver por qué con estas 3, teniendo los lados, sí podemos encontrar la solución, y teniendo solo los ángulos, encontraríamos muchas soluciones. Pues es que no sé cómo esté su temario ¿qué? ¿Topografía? ¿Me dijeron? Sí, es que no sé cómo sea su temario ahí en topografía. Porque en esencia, lo primero que vemos de teoría completa de sistema de ecuaciones lineales es aquí en el tema 5, que más o menos estaremos viendo eso por ahí de principios de noviembre, más o menos. Y pues eso es formalmente su inicio del estudio del álgebra lineal. Digo, es un sistema de ecuaciones muy, muy simple, muy sencillo, pero que pues, a final de cuentas se sigue rigiendo sobre ese tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, ¿algo más que deseen comentar?
Bueno, pues entonces ya saben por qué se pudo resolver de esa forma el problema, con ese agregado que tenemos de conocer la teoría de sistemas de ecuaciones, que me dice, si yo tengo tres ecuaciones con tres incógnitas y adicionalmente, agregando algo de álgebra lineal, las ecuaciones son linealmente independientes, entonces puedo encontrar la solución, una única solución. Pero todo yace precisamente en eso. Que bueno, esa parte de que les comento de linealmente independientes es de álgebra lineal y pues no la van a ver sino hasta que estén cursando esa asignatura. Bueno, por lo pronto aquí nada más nos vamos a centrar al momento en trabajar alguna de las formas. ¿Cuál? Pues la que ustedes quieran. El nombre de los lados pues no es absolutamente nada de restrictivo, no es restrictivo de que hay este se tiene que llamar A, este B, este C, no. Sino cada quien le puede poner el nombre que quiera de acuerdo a cómo esté el triángulo. Bueno, ¿algo más que deseen comentar al momento? Bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos de esto. Vamos a ver dos ejemplos de triángulos así nada más. Resuelve tal triángulo. Y después vamos a ver unos problemas, ya no como los de la semana pasada que los vimos en imagen, sino que los vamos a ver en texto. Y a partir del texto vamos a pensar qué es lo que tenemos y cómo podemos resolverlo. Entonces, el primer triángulo que vamos a tener es el siguiente. Voy a tener un triángulo más o menos así. Donde la distancia de este lado es de 12. Aquí no le voy a poner magnitud, nada más sabemos que es 12 unidades de distancia. Y los ángulos son los siguientes. El ángulo de aquí mide 56 grados. Y el ángulo de acá mide 36 grados. Bueno. ¿Cuáles son el resto de longitudes de este triángulo? Nos hace falta un ángulo. Sería el de acá. Este, pues, no sé. A menos que me digan alguna otra cosa, pues voy a decir que este es el ángulo A. Les digo, lo pueden nombrar de manera arbitraria. Vamos a decir que este es B y que este es C. Si alguien más quiere ponerle otros nombres, pues se los puedo poner X, Y, Z, ángulo alfa, beta o gamma. ¿Qué pasó? No, no, es que aquí les voy a dar un consejo. No se casen nunca con las variables. Por ejemplo, V, pues es lo que esencialmente le llamamos el volumen. Esa es la magnitud física de volumen. Pero cuando estamos hablando de geometría, pues por ejemplo el volumen, no hay ningún problema que lo manejemos con otra variable, S, por ejemplo. Siempre y cuando especifiquemos que esta S nos denota el volumen de algo en específico, no sé, volumen de esfera. Decimos, por el momento vamos a manejar a S como el volumen de una esfera. Entonces, mientras se especifique qué es esa variable, pues no importa qué nombre tenga. Eso sí, no nombren varias incógnitas
de la misma forma. Por ejemplo, si están en un problema y dicen ese es el volumen de la esfera y además también quieren decir que, no sé, esa es la longitud de arco, dentro del mismo problema, esto sí ya no lo hagan. Porque entonces pueden llegar a confundirse de en qué momentos ese es su volumen de esfera y ese es su longitud de arco. Entonces, si nada más van a utilizar esa variable una vez en un problema, pueden usarla, no hay ningún problema siempre y cuando especifiquen de qué se trata esa variable. Si tienen el conflicto de que dos se llaman de la misma forma, pues a una van a tener que cambiarle el nombre, especificando a cuál lo están haciendo, ¿sí? Pero entonces no es necesario que se casen con las variables. Bueno. Pues a ver. ¿En cuál de los tres escenarios que tienen descritos o que hemos descrito estamos con este triángulo? Ajá, efectivamente, estamos en el caso de la ley de senos. Conocemos dos ángulos, sí, no son los opuestos. No, bueno, dos lados y un ángulo. Dos ángulos y un lado. El lado no es opuesto, pero precisamente como sabemos que 180 grados es la suma de los ángulos internos de un triángulo, así, entonces podemos despejar el ángulo A para que podamos saber cuál es su valor y ya tengamos un lado opuesto a un ángulo y pues los otros dos. Entonces, ¿cuánto nos había dado A aquí? 80 y ¿qué? 88 grados. Ok. Bien, eso es lo que nos devolvería el ángulo A. Ahora, cuestión importante. A pesar de que no esté dibujado, ¿qué pasó? Bueno, destino le llaman. Entonces, qué curioso que elegí precisamente casi los ángulos, bueno, prácticamente los ángulos que vieron en su clase de topografía. Bueno, entonces yo creo que más o menos ya saben qué magnitud les debe devolver. Entonces aquí tengo un lado 12 y pues al plantear la ley de senos tendría el seno de A, que sería 88 grados, entre la magnitud del lado opuesto, que es 12. Y esto tendría que ser igual ¿a quién quieren elegir primero, 56 o 36? 56. Entonces esto es igual a 56, el seno de 56 grados, entre el lado B, porque el de 56 grados sería nuestro ángulo B, o bueno, el que nombré B, y el opuesto sería directamente este, nombrado de la misma forma, pero con letra minúscula. Ahora, aquí lo puse de esta forma. Si ustedes lo pusieron
en la forma que lo comentamos al inicio, no hay ningún problema, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Entonces de aquí puedo despejar B. Dense cuenta que B está en el denominador. Bueno, ¿quieren saber una forma rápida para despejar B? Volteen esta fracción y si la voltean de este lado, también la tienen que voltear del otro. Y entonces así ya pueden despejar más fácilmente B. Entonces en este caso B tendría que ser igual al seno de 56 grados entre el seno de 88 y esto nos devuelve B. Ahora, la razón de que pueda realizar eso es que si este B está dividiendo, lo pasan multiplicando. Este 2 se hacen lo mismo, lo pasan multiplicando del otro lado y vean cómo efectivamente ya se colocaron 12 y B en el numerador. En este caso, para los senos de 88 y 56 grados, como están multiplicando, pasarían dividiendo y es por eso que quedan abajo de 12 y de 56. Entonces, en realidad, el voltearlo directamente así, pues es directamente hacer el despeje, multiplicar ambos lados por B, por 12, dividir ambos lados por seno de 88 y seno de 56. Pero esto solo es válido con la igualdad. Con la desigualdad hay otra regla, pero tal vez esa la veamos en el tema de desigualdades. La próxima, no es cierto, la próxima no. Más o menos en unas 2 semanas. A ver, ¿hasta aquí algún comentario? Ajá, exactamente. A ver, díganme, ¿cuánto les da B? 9.9. A ver, déjenme reviso si efectivamente es 9.9. Sí, bueno, yo lo tengo como 10, pero pues 9.9 lo podemos dejar así. ¿Cuántos más decimales les dan? Con 9 decimales, es decir, 9.954. Bueno, vamos a dejarle 9.95. Vamos a redondear a dos cifras. Acá yo lo hice redondeando a una cifra decimal, pero redondeado a dos cifras para tener un poquito más de exactitud. Entonces B sería 9.95. Pues ya tenemos entonces uno de los lados. Nos haría falta el otro. ¿Cuál es el otro lado que nos falta? Bueno, antes, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Sí, hay algún error ahí en la calculadora. ¿De casualidad no tendrás la calculadora en radianes?
Es posible que pueda estar en radianes. Dej. Ajá. A todos nos pasa eso de que... Por eso sale luego ese meme de que... ¿Cuánto te dio? Ah, pues me dio 1. Pero a mí me dio 0.5. Sacas la calculadora y estaba en radianes. A ver. Mientras tanto vamos a calcular el lado C. Para el lado C, sí, podríamos utilizar ahora la ley del coseno. Tenía uno listo para la ley del coseno, pero si quieren usamos aquí la ley del coseno. Ya tenemos el lado B, ya tenemos 12 y tenemos el ángulo entre ellos. Entonces, podemos usar una ley de senos o una ley de coseno. Vamos a utilizar entonces la ley del coseno. En este caso el que queremos encontrar es C. Entonces, si aplico la ley del coseno, ¿qué fue? ¿Sí fueran los radianes? Bueno. A ver, vamos a aplicar entonces que es la ley de coseno. Ay, no, para el ángulo C, no el ángulo A, es el ángulo C. Vale, entonces, a ver, C cuadrada nos tiene que... lo podemos calcular como A cuadrada. En este caso A era, ¿qué? 12, ¿no? B cuadrada es 9.95 al cuadrado. Menos 2A por C. Por el coseno de C. A ver, nada más voy a mover esto para que me alcance a escribir pueda escribir el coseno de C. Y el ángulo C, ¿cuánto valía? Era el de 36, ¿no? Bueno, a ver, dense cuenta que aquí ya aplicando la ley del coseno ya no tengo que despejar nada. En la ley del seno, de los senos, sí tendría que despejar cuál es la magnitud del lado C, pero en la del coseno, pues aquí ya lo tengo directamente. Nada más hay que calcular cuánto vale C cuadrada. Entonces, primero calculemos cuánto vale C cuadrada. A ver, tengo 12 al cuadrado, que es 144, más 9.95 al cuadrado, menos... ¿Ya completo? ¿Con todo y raíz? Ah, ok. A ver, entonces lo pongo completo. O bueno, uno por uno. 12 al cuadrado es 144. ¿Y el otro cuánto era? ¿100 qué? 99.0025. Aquí sí me voy a utilizar las cuatro cifras decimales. Después 9.95 por 24, que sería 2 por 12. ¿Están de acuerdo que les da 238.8? Y aquí seguimos usando el coseno de 36. Y
Aquí ya lo voy a poner todo completo, entonces 144 más 99.0025 menos 238.8 por el coseno de 36. A ver, ¿cuánto les queda? Ok. Voy a ponerlo como 4981. 7.05. Bien, y entonces pues ya tenemos todos los lados y todos los ángulos del triángulo. Dense cuenta que a pesar de que la ley del seno es más fácil de manipular porque nada más hacemos multiplicaciones y divisiones, aquí pues tenemos que hacer sumas y tenemos que elevar al cuadrado. En el caso de soluciones, la ley del coseno es más directa porque solo vaciamos los datos en alguna de sus formas y pues ya nada más trabajamos con números, ya no tenemos que despejar como tal. Ahora, sí es posible que en algún momento necesitemos forzosamente despejar con la ley del coseno, no solamente los ángulos como lo hicieron en topografía, sino también se podrían despejar alguno de los lados no conocidos. Solo que eso ya sería un poco más de trabajo, es trabajo algebraico. Entonces, como tal, pues no lo vamos a considerar de esa forma, sino directamente lo que es la ley del coseno. ¿Cuál último? Pues esto es nada más la suma. Todo esto es nada más sumar y nos dio 49.81. Como este es c cuadrada, tomamos la raíz cuadrada de 49.81 y de ahí nos dio el 7.05. De nada. Bueno, ¿qué pasó? Sí, lo remarco aquí. De nada. Bueno, ¿algo más que deseen comentar? Bueno, pues ya que aplicamos una vez la ley de senos y una vez la ley de coseno, vamos a ver dos ejemplos que serían dos problemas. Son problemas que a diferencia de los que vimos la sesión anterior, no es cierto, la semana pasada, aquí no están en imagen, aquí están directamente con puro texto. Es lo que en inglés se le llama word problems o problemas a partir de texto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar el problema. Les voy a dar 5 minutos para que intenten resolverlo. Y después de esos 5 minutos, ya lo resolvemos en todo el grupo, ¿sí? Entonces, a ver, díganme si ya les puedo borrar aquí. A ver, este es el primer problema. Es para aplicar ley de senos y coseno. Entonces, nada más lo leo rápidamente. Para construir un túnel a través de una montaña desde el punto A hasta el punto B, un topógrafo midió las distancias de estos dos puntos a su posición C, formándose el triángulo ABC. Las magnitudes son 140 metros, el segmento AC y el segmento BC son 70 metros.
en tanto que el ángulo C, es decir, donde se encuentra el topógrafo realizando las mediciones, es de 80 grados. ¿Cuál es la longitud del túnel? A ver, 5 minutos y volvemos para ver si lograron resolverlo y si no, pues ya lo resolvemos aquí. Bueno, entonces nos lo resolvemos aquí. En unos 5 minutos ya lo dibujamos así completamente. Mm, es posible, no nos especifica en qué posición está el topógrafo, no nos dice si está abajo o desde la cima de la montaña. Cualquiera de las dos, de los dos planteamientos se podría tomar en cuenta. Que las midió desde la cima de la montaña o que las midió desde un punto, por ejemplo, en su base. Como no especifica eso el problema, sí es correcto que asumamos que lo puede medir desde la cima de la montaña.
Pues bien, ya pasaron 5 minutos. A ver, díganme si lograron algo. Ok. Ajá, exactamente. Si ya tienen el lado C, entonces ya tienen la longitud. A ver, vamos a plantearlo. Es conveniente que hagan un esbozo. No importa si está bien dibujado o no. Es un esbozo, nada más. Es algo que nos ayude a determinar más o menos cuál es la situación del problema. Entonces, a ver, veamos. Me paso para acá. Y vamos a plantearlo. Entonces, el problema nos dice que hay una montaña, por ejemplo esta, y que se va a trazar un túnel en los extremos de esa montaña. Entonces podemos decir que el túnel en los extremos sería este. Vamos a decir que este es el punto A y este es el punto B, que atraviesa esta distancia, atraviesa la montaña. Y entonces nos dice que hay un topógrafo en el punto C. Entonces, no importa si yo tomo el punto C por aquí, o por aquí, o por acá, o como lo comentamos hace un rato, en la cima de la montaña. No importa dónde está la ubicación, no nos la mencionan, entonces no es trascendente para el problema. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, una ubicación por aquí. Más o menos. Bueno, a ver, ¿qué más nos dice el problema? Nos dice que las magnitudes desde A hasta C es de 140 metros. Es decir, si este es mi punto C, lo que tendría desde aquí hasta... Lo voy a poner con otro color. Hasta acá, esto son 140 metros. Y por otro lado, la magnitud desde B hasta C es de 70 metros. Entonces voy a decir que... Bueno, nada más bien dibujada. Esta distancia son 70 metros. Bueno, les reitero, no importa que no esté dibujado a escala, no importa que no correspondan con las magnitudes. Lo único que necesitamos es una ubicación de cómo estaría la situación. Y entonces el ángulo C, el ángulo donde se encuentra el topógrafo midiendo, es de 80 grados. Entonces aquí tendríamos 80 grados. Lo que necesitamos obtener es precisamente esta magnitud C minúscula, que vendría siendo la longitud del túnel desde el punto A hasta el punto B. Más o menos así se imaginaron la situación. Bueno, recuerden que este punto C, no importa en qué posición de esta recta se encuentre, es nada más para ubicarnos. Entonces, si estuvo de este lado, pues no hay problema, y está bien el punto. En este momento no nos interesa la posición de donde se encuentre espacialmente el punto C. ¿Qué ley usaron? A ver, la de seno. La de coseno, esa es la que se utiliza. La ley de coseno porque tenemos dos lados y un ángulo, el ángulo entre ellos.
Entonces, para calcular esta distancia del túnel a través de la montaña, necesitamos que c cuadrada sea igual. Aquí ya voy a poner los datos, que es 70 al cuadrado más 140 al cuadrado menos 2 veces 70 por 140 por el coseno del ángulo, que es 80 grados. Bueno, aquí les voy a poner paréntesis, porque de manera correcta no tengo que omitir ahí los paréntesis. Y pues aplicamos lo mismo que hicimos en la fase final del ejemplo anterior. Ya que sustituimos los datos, pues los vamos reduciendo. Entonces, ¿cuánto les dio aquí? $1,400 más aquí. Sí, 70 al cuadrado es eso. Sí, porque aquí fue multiplicado por 2. No es cierto, por 20. Yo pensé que ya era la magnitud completa. 4,000. ¿El 19,600 sí está bien? Sí. Menos 19,600 coseno de 80 grados. A ver, déjenme calculo el coseno de 80 grados. No. Debería ser 0.1736. Tal vez otra vez esté lo de radianes. ¿Cuánto les da completo ya c cuadrada? ¿Cuánto? ¿Ciento qué? 35. Ah, 45. Ah, pero c nada más, ¿verdad? Sin el cuadrado. 45.24. Y aquí sí hay que tomar en consideración las unidades que estamos manejando, que en este caso sería metros. Entonces, más que una montaña, pues sería un cerro. Ah, 145. Creo que ahorita estoy teniendo problemas para escucharlos bien. Bueno. Pues ahí está, entonces ya sabemos cuál es la longitud de este túnel, que es de 145.24 metros. Hasta aquí todo bien, ¿algo que comentar? Bueno. A ver, vamos a aplicar lo mismo de hace un rato. Vamos a ver el siguiente problema. Les doy 5 minutos para que ustedes traten de plantearlo y ya después revisamos cómo resolverlo.
Entonces, este es el segundo problema que debemos resolver. Y dice, los aviones A y B se acercan al mismo aeropuerto. El avión A se encuentra a 20 kilómetros del aeropuerto en línea recta. El avión B se encuentra 45 grados a la derecha de A. Si desde B se visualiza a 50 grados a la izquierda, determina la distancia entre el avión B y el aeropuerto. Aquí nada más quiero comentarles algo. Cuando hablamos de ubicaciones en grados, 0 grados es directamente enfrente de cada quien. Entonces, en este momento el dispositivo que tengan enfrente de ustedes se encuentra a 0 grados. A partir de ahí, pues miden 45 grados a la derecha o 50 grados a la izquierda o la magnitud de ángulo que necesiten, ¿sí? Entonces, para que más o menos ubiquen cómo debe estar un bosquejo con estos datos. Siempre cuando vemos de frente son los 0 grados. Y ya después vemos cuál es la cantidad hacia nuestra izquierda o hacia nuestra derecha, midiendo desde esos 0 grados. Bueno, a ver. Nuevamente, 5 minutos y volvemos para ver qué plantearon y si el resultado es el correcto. No, no se refiere directamente tomando en cuenta a el avión A.
¿Qué pasó? Justo en el tiempo. A ver. A ver, vamos entonces a corroborar esto. Entonces, voy a bajarle aquí. Y, a ver, el problema nos indica que pues, tenemos dos aviones A y B y que se dirigen al mismo aeropuerto. Aquí pues voy a decir que el aeropuerto es C, ya que los aviones se llaman A y B, pues el aeropuerto que se llame C. Entonces voy a dibujar, por ejemplo, por aquí al avión A. Se puede dibujar en cualquier parte, pero pues lo dibujo ahí nada más para tener más o menos una distancia recta. Entonces, me dice que el avión A se encuentra a 20 kilómetros del aeropuerto C en línea recta, entonces vendría siendo este. Bien, el siguiente dato que me da es que el avión B se encuentra a 45 grados a la derecha de A. Es decir, como A va en esta dirección, esa dirección son 0 grados. Por aquí sería la izquierda. Si nos ponemos en la posición del avión A en esa dirección, la izquierda la tomaríamos como la parte de arriba, la derecha la tomaríamos como la parte de abajo, ¿sí? Entonces, me dice que son 45 grados a la derecha de A. Es decir, en esta línea de visión es donde se encontraría B. Aquí se forman 45 grados. Y por otro lado, me dice que el avión C también se dirige, el avión B también se dirige al aeropuerto C y resulta que se encuentra, vamos a decir que por aquí hay 50 grados, en la línea de visión de B son 0 grados. Es decir, más o menos sería algo así. Vamos a decir que por aquí está B. El aeropuerto en la línea de visión de B se encuentra a 0 grados. Y entonces de este lado sería la derecha y de este lado sería la izquierda de B. Como el avión A se encuentra a 50 grados a la izquierda, entonces este ángulo es el que mediría 50 grados. ¿Sí les quedó algo así? ¿Cómo al revés? Entonces ahí lo que están al revés son los aviones, porque los 45 grados son tomando en cuenta A, porque es a la derecha de A, 45 grados a la derecha de A, estamos tomando como la referencia el avión A. Bueno, ¿qué utilizaron para encontrar la distancia a la cual se encuentra B del aeropuerto? Ley de senos. Entonces este sería C. Sería la distancia C. Esta sería la distancia A. Y esta sería la distancia B. Entonces tendríamos A entre el seno del ángulo A, que es donde se encuentra precisamente el avión con ese nombre, tendría que ser igual a, en este caso, B, que son los 20 kilómetros, entre el seno del ángulo B.
Entonces, solamente sustituimos los datos. Aquí B, pues ya tenemos el dato que es de 20 kilómetros. El ángulo A, pues es de 45. Entonces tendríamos aquí A entre el seno de 45. Esto es igual a 20 entre el seno de 50. Y pues podemos despejar A. En este caso sería 20 por el seno de 45 entre el seno de 50 grados. Y pues entonces aquí ya tendríamos un valor de 20 por el seno de 45 les debió dar 14.14 y esto dividido entre el seno de 50. Están de acuerdo que la distancia entre el avión B y el aeropuerto es entonces la que me dijeron, ¿no? 18.46, ¿no? 18.46 kilómetros. Y entonces vean que aquí ya hemos resuelto dos problemas, uno con ley de senos, otro con ley de cosenos. Y pues son de estos problemas típicos de la resolución de triángulos que tiene que ver con plantearnos una situación y pues a partir de esa situación elaboramos un bosquejo y resolvemos utilizando alguna de las dos leyes. Hasta aquí. Es precisamente por lo que comento hace rato. Como le pusiste aquí 45 y le pusiste aquí 50, intercambiaste en realidad las posiciones de A y B. O sea, A sería de este lado y B estaría de este lado. Si hay por ahí una discrepancia, entonces eso se debe a que los ángulos de 50 y de 45 grados son muy, muy cercanos, no están muy alejados. Si hubiese sido una mayor magnitud de alguno de los dos, entonces sí hubiese existido mayor discrepancia. Vamos a que sí hiciste la multiplicación esta que está aquí. Debe ser entonces error del redondeo de la calculadora. En esencia no. Para ese tipo de cuestiones les voy a recomendar algo. Den como máximo una tolerancia. Yo la tolerancia que les recomiendo es la siguiente. Por ejemplo, que tengan 1.72. Obtuvieron de resultado 1.72. Y no sé, por ejemplo, en la tarea que tengan de opción 1.65. Hagan la resta entre su resultado y la posible respuesta que puede ser. Si esto les da menor a 0.2, tómenlo como que esa es la respuesta correcta, nada más con algunos errores del redondeo. Más aquí le voy a poner valor absoluto porque no importa cómo hagan la resta. Si eso les da más o menos menor a 0.2, vamos a decir que ok, pasa como la respuesta. Si les da mayor, entonces pues ya hay por ahí algún error de cálculo o algo más
o tendremos que tomar más cifras decimales para ver si efectivamente nos devuelve eso. Es una recomendación. Esto pues es lo que le llamamos tolerancia y depende de cada quien el establecer una tolerancia. Aquí lo que yo les recomendaría es como máximo 0.2. Si quieren tomar una tolerancia menor, por ejemplo de 0.15 o 0.1, también no hay ningún problema. Entonces, para que tomen en consideración eso. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno. Entonces, vamos a dejar un poco de lado a lo que son leyes de senos y cosenos. Y aquí quiero tomar en consideración, antes de ver ecuaciones trigonométricas, una situación importante. La sesión anterior habíamos visto que a partir de reflexiones, por ejemplo, si yo tengo un ángulo aquí, le voy a poner phi, y tengo los valores del seno de phi y del coseno de phi, pues lo que puedo hacer es reflejarlos. Por ejemplo, sobre el eje X, aquí tendría 360 grados menos phi. Aquí por ángulos opuestos, por el vértice tendría phi. Pero como estoy midiendo desde la parte positiva del eje X, tendría 180 grados más phi. Y si reflejo sobre el eje Y, aquí también tendría phi, aunque en realidad estaría midiendo 180 grados menos phi. Esa longitud que voy a subrayar en color cian, recuerden que le estamos midiendo desde la parte positiva del eje X en sentido antihorario. Entonces, esta sería 18 menos phi, 180 menos phi. Esta sería 180 más phi. Y esta sería 360 menos phi. Y así podemos encontrar que los senos y cosenos de estos tres ángulos fuera del primer cuadrante están relacionados con seno y coseno de phi, pero solamente cambiarían el signo, de acuerdo al cuadrante que tengamos establecido. Entonces, recordemos que el coseno siempre lo vamos a asociar al eje X y el seno lo vamos a asociar al eje Y. Y entonces con eso podemos saber cuál es el ángulo, cuáles son los senos y cosenos de un ángulo fuera del primer cuadrante. Bien. Ahora, aquí quiero preguntarles, de acuerdo a lo que vimos de los ángulos trascendentes en el primer cuadrante, recordarán que encontramos lo siguiente. Tenemos 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Bueno, si yo quiero calcular el coseno o quiero calcular el seno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, el coseno de 0 grados, pues es 1. El de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. El de 45 es 1 sobre raíz de 2. El de 60 es 1 medio. Y el de 90 es 0. Para el seno, pues van al revés. Seno de 0, pues es 0. Seno de 30 es 1 medio. Seno de 45, 1 sobre raíz de 2. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 90 vendría siendo 1. Ahora, recordemos específicamente
en los ángulos de 90 y 0 grados. Cuando vimos ese tipo de ángulos o ese par de ángulos, vimos que el cateto adyacente es de la misma magnitud que la hipotenusa en el caso del coseno, por eso nos dio 1. Y en el caso del seno, el cateto opuesto es de la misma magnitud que la hipotenusa. Por eso es que el seno de 90 grados nos dio 1. Esas son las longitudes máximas que podemos establecer para seno y coseno. ¿La razón? Pues es que la hipotenusa, aquí voy a poner que esta es la hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. La hipotenusa siempre es mayor que el cateto adyacente y también es mayor que el cateto opuesto. Mayor o igual, de hecho. Porque solamente en estos ángulos de 0 y 90 grados ya vimos que tienen la misma magnitud. Bueno, eso quiere decir que el coseno de un ángulo siempre va a ser menor que 1. Lo mismo que para el seno. El valor máximo que puede tener el seno y el coseno siempre es 1. ¿En dónde lo obtenemos? Para el coseno es en 0 grados. Más lo voy a señalar con otro color. El coseno en 0 grados tiene su máxima magnitud. Y el seno en 90 grados es donde tiene su máxima magnitud. Ajá, ahí ya más bien, más que triángulo rectángulo, tendríamos una recta en particular. Exactamente, cuando el coseno se encuentra en 0 grados, bueno, más bien cuando la hipotenusa se encuentra a 0 grados o cuando se encuentra a 90, ahí ya tendríamos un triángulo degenerado, porque nada más tendríamos una línea recta. Entonces, aquí como tal, podemos ver que el coseno tiene un máximo valor de 1 y el seno tiene un máximo valor también de 1. Ahora, hay que preguntarnos, ¿cuál es el mínimo valor? Podríamos decir, pues el seno lo tiene en 0 grados y el coseno lo tiene en 90. Sí, pero ese es en el primer cuadrante. Tenemos que incluir ahora los otros 3 cuadrantes. Ángulos fuera de los 90 grados, de 90 hasta 360. Entonces, lo que vamos a hacer es una de esas reflexiones, como lo hicimos para tratar de localizar cuáles serían los ángulos de esta forma. Entonces, aquí le voy a bajar rápidamente. Voy a pintar otro plano cartesiano. Aquí tengo X, aquí tengo Y. Entonces, sabemos que hacia acá son 0 grados. ¿Qué pasó? Sí. Y sí podríamos decir que es un triángulo así o que pasa una circunferencia de radio 1 sobre esos dos. De nada. Entonces, a ver qué sucede si esta recta sobre el eje positivo de las X la reflejo pero a la parte negativa. El ángulo que se me formaría acá serían 180 grados. Y pues como habíamos dicho, el coseno está asociado a X, el seno está asociado a Y. En 180 grados, ¿ustedes están de acuerdo que X es negativa? No, ya no tendría valor. Aquí no tendría valor. O valdría 0. Podríamos decir que valdría 0. Entonces, el coseno de 0 grados vale 1.
Y cuando reflejo sobre el origen, sobre el eje Y, mejor dicho, el coseno de 180 grados debe estar relacionado con el coseno de 0. Pero como se encuentra en X negativa, entonces tendría que el coseno de 180 grados es menos 1. Si seguimos ese razonamiento, entonces tendría para 90 grados, aquí tendría los 90 grados. Sabemos que el seno de 90 grados es 1. Y entonces, al reflejar sobre el eje X, paso a la parte negativa de Y. Aquí serían 270 grados. Y el seno de 270 grados está relacionado con el seno de 90, pero como está en la parte negativa de Y, entonces valdría menos 1. Con esto tenemos el intervalo de valores que puede tomar el seno y el coseno en todo el plano cartesiano. Es decir, el valor máximo para el coseno es el mismo que para el seno. El coseno de cualquier ángulo siempre es menor a 1, menor o igual a 1. Lo mismo que el seno. Y por otro lado, estos van a ser mayores a menos 1. Tanto el coseno como el seno. Ambos van a encontrarse en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Sí queda claro de dónde salieron esos valores? Bueno. A ver, aquí es importante que sepamos esto porque vamos a comenzar a resolver ecuaciones trigonométricas. Tal vez nos dé tiempo nada más de resolver una, pero podemos resolver otro par la próxima semana. Antes de que comencemos a ver lo de números reales e inducción matemática. Bueno, a ver entonces, con esto ya sabemos que cuando estemos trabajando con senos y cosenos, forzosamente nos tiene que dar un número entre menos 1 y 1. Si nos da fuera de ese intervalo, significa que no habría una solución para alguna ecuación que estemos planteando de esa situación. Para la tangente sí, si estamos trabajando con tangentes, sí, la tangente puede ir desde menos infinito hasta más infinito, puede ser el valor que sea. Pero para senos y cosenos, no. Ahí sí, forzosamente debemos ajustarnos a los valores de menos 1 a 1. Bueno, dicho esto, vamos a plantear nuestra primera ecuación trigonométrica. Entonces, díganme si le puedo bajar. Bueno, la sesión anterior ya habíamos visto cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de igualdades. Vimos las identidades y ahora vamos a ver las de las ecuaciones. Entonces, una ecuación pues es una igualdad que solo se satisface para ciertos valores de la incógnita. Por ejemplo, si yo tengo 4x menos 2 igual a 3, solo un valor en específico para x va a satisfacer esta igualdad. Y eso pues vendría siendo una ecuación. Ahora, la diferencia con una ecuación tradicional es que una ecuación trigonométrica puede tener varias soluciones para una sola variable. Supongan que aquí en lugar de 3 le pongo
1. Y supongan que en lugar de x tengo el coseno de alfa. 4 coseno de alfa menos 2 es igual a 1. ¿Cómo despejamos esto? Pues de la misma forma que las ecuaciones usuales. Todo lo que tenga el coseno lo ponemos de un lado, todo lo que tenga la razón trigonométrica lo ponemos de un lado y todo lo que no, pues lo pasamos del otro. Entonces, aquí puedo sumar a ambos lados de esta igualdad 2. Es decir, este menos 2 lo paso del otro lado sumando, porque está restando, y entonces 1 más 2 es 3. Divido ambos lados entre 4. Y vean que el coseno de alfa ya está despejado. Aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Este valor de 3/4 se encuentra entre 1 y menos 1? Sí, se encuentra en ese intervalo. Eso quiere decir que esta ecuación trigonométrica tiene solución. Imagínense por un momento, solo imagínense, no es el caso. Imagínense por un momento que nos hubiese dado 5/4. ¿Eso es válido? Exactamente, este 5/4 es más grande que 1, este intervalo no se cumpliría y entonces aquí la ecuación trigonométrica no tendría solución, porque estoy utilizando el coseno. Si estuviese utilizando la tangente sí tendría solución, pero en el caso del coseno, que es el que pongo aquí de ejemplo, entonces no tendría solución. Si me hubiese dado un número mayor a 1 o menor a menos 1. Bueno, entonces quito aquí el escenario hipotético. Ahora, ¿cómo vamos a despejar el ángulo? Vamos a utilizar algo que se llama función inversa. Aquí sí ya les voy a llamar funciones, ya no les voy a llamar razones. Esto es lo que conocemos como la función trigonométrica inversa. Y entonces, esto aplica de la siguiente manera. Si yo tengo esto, que el coseno de alfa me dio x, entonces la función trigonométrica inversa al coseno me va a indicar que el arco cuyo coseno es x, entonces es igual a alfa. Aquí quiero aclarar varias cuestiones. La primera, aquí lo vamos a manejar ya no en grados, aquí sí vamos a utilizar radianes, por el hecho de que como estamos trabajando ya en cuestiones de cálculo, pues resulta que necesitamos utilizar radianes para el dominio de las funciones. Ya deben estar viendo funciones en cálculo y geometría analítica, entonces ya saben lo que significa el dominio, ¿sí? En las funciones trigonométricas forzosamente necesitamos utilizar radianes porque no tienen dimensión. Los radianes son adimensionales. Los grados, pues sí tienen dimensión, serían grados. Entonces, aquí vamos a trabajar en la medida de lo posible los radianes. ¿Pueden trabajar grados? Sí, sí pueden trabajar grados, siempre y cuando este tipo de cuestiones las despejen, hagan el despeje directamente con radianes. Si ya se saben cuáles son los grados equivalentes al coseno, pues ya no hay ningún problema. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo quiero saber quién es el ángulo alfa si el coseno es un medio. Entonces, lo que tendría que hacer es saber el arco cuyo coseno es un medio, me devolvería alfa.
Y entonces nos vamos, por ejemplo, a nuestra tablita de ángulos trascendentes. Voy a decir acá, aquí arriba. Me está preguntando quién es el arco cuyo coseno es un medio. Ah, pues me voy al coseno. Y veo que el valor de un medio se encuentra debajo de 60 grados. Entonces, en lugar de buscar intersección, busco el coseno de 45, me da 1 sobre raíz de 2. En lugar de hacer eso, para la función inversa lo que hago, voy al coseno, me encuentro un medio y entonces subo a la cabecera de columna. Eso quiere decir que para esta ecuación trigonométrica tendría lo siguiente. El ángulo que cumple con que su coseno sea igual a un medio son 60 grados. Lo pueden dejar así en 60 grados, aunque en esencia alfa tendría que estar expresado en radianes, que en este caso sería pi tercios, ¿sí? Ahora, aquí hay algo importante. Recordemos que de acuerdo a lo que establecimos aquí arriba, el coseno está asociado a x y el seno está asociado a y. Entonces, no es el único ángulo, el de 60 grados, que me devuelve ese coseno. Vamos a ver qué sucede acá abajo. Aquí tengo x y aquí tengo y. Aquí tengo los 60 grados. Aquí es donde tengo que el coseno de 60 grados es igual a un medio. Y es precisamente lo que me satisface esta ecuación trigonométrica. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Habíamos dicho, como el coseno está asociado a x, de este lado, en esta sección del plano cartesiano, pues resulta que el coseno es positivo. De este lado, el coseno es negativo. Entonces resulta que hay más de un ángulo que me satisfaga esto. El de 60 sí, porque lo fuimos a ver a la tablita. Pero ¿qué sucede cuando yo reflejo esos 60 grados hacia abajo sobre el eje X? Aquí también tendría 60 grados. Y habíamos dicho, cuando podemos reflejar el ángulo ya sea hacia abajo, hacia la izquierda o directamente sobre el origen, es decir, multiplicarlo por -1, vamos a tener los mismos senos y cosenos, pero con el signo de X y Y en el respectivo cuadrante. Entonces, aquí ustedes también podrían darse cuenta que esta ecuación trigonométrica les satisfacen alfa igual a 60 grados y los 60 grados que vemos pero hacia abajo. Porque ahí el coseno también sería positivo, está asociado a la parte positiva de X. Entonces también hay que contemplar todos aquellos ángulos que cumplan con la condición de que el coseno sea positivo. ¿Cuánto sería ese ángulo? Si ya sabemos que serían los 360 menos los 60 grados que hay hacia abajo. 300, exactamente. Eso indica que el ángulo alfa igual a 300 grados, que en términos de radianes serían 1, 2, 3, 4, 5 pi tercios. Este también cumple con que su coseno sea igual a un medio. De hecho, pongan en su calculadora coseno de 60 grados y les debe dar 0.5. Pongan en su calculadora coseno de 300 grados y también les da 0.5.
Entonces podemos ver que en una ecuación trigonométrica la pueden satisfacer uno o dos ángulos más, de acuerdo al signo que tengamos en la ecuación. Y la ecuación es nada más esta, ¿eh? Coseno de alfa igual a 1/2. ¿Sí queda claro esto? Bueno. Ajá. Sí, exactamente. Ahí cuando tuviésemos coseno de alfa igual a menos 1/2, entonces tendríamos que alfa sería igual a 120 grados, o bien el ángulo que se encuentra acá en el cuarto cuadrante, que son 240 grados. Porque en estos dos el coseno es negativo. ¿Qué sucede si fuesen 180? Pues ahí tendríamos lo siguiente. Si tenemos que el coseno de alfa es igual a menos 1, este automáticamente nada más tiene un ángulo, que son 180 grados, porque es lo que tenemos acá arriba. En esta parte, al momento de reflejar sobre el eje X, pues en realidad lo único que estoy haciendo es tener la continuación de la recta a 0 grados, nada más que ahora la tengo en la parte negativa. Y al tenerla en la parte negativa, el único ángulo que cumple con que su coseno sea menos 1 es 180 grados. Que es precisamente lo que tenemos acá abajo. En radianes es pi. Para calcular de radianes a grados o grados a radianes, pues pueden aplicar la siguiente regla algebraica. Tienen su ángulo en grados, multiplican por pi y dividen entre 180 grados. Pi y 180 grados son lo mismo, por eso pi entre 180 es 1. Entonces, grados se simplifican con grados y ya tenemos que para calcular radianes sería alfa entre 180 por pi. Alfa pues es lo que valga su ángulo. Si quieren hacer lo contrario, tendrían por ejemplo el arco beta en radianes no tiene dimensión. Entonces multiplican por 180 grados y dividen sobre pi. Y con eso pueden pasar fácilmente de grados a radianes y de radianes a grados.